tardes, sean todos bienvenidos a su programa Luces para el Alma del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles en la ciudad de Cartagena. Hoy contamos con la participación de nuestro querido amigo y compañero Hugo. Hugo, bienvenido. Gracias, José. Estamos muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes y compartir todas estas enseñanzas espíritas que nos ayudan a estar un poco mejor, a estar más felices y aprovechar la existencia, ¿no? Y mi persona, José Ángel Cueto, y hoy estamos aquí para hablar de un tema muy interesante que hemos denominado sistemas contradictorios de los fenómenos espíritas. Y para eso vamos a remontarnos a una de las obras bases, pilares de la doctrina espírita, como lo es el Libro de los Médiuns. Allan Kardec, en la primera parte del Libro de los Médiuns, Nociones Preliminares, en el último capítulo, en el cuarto, desarrolla un tema que denomina sistemas. Y dentro de este estudio, Allan Kardec empieza a desarrollar varias ideas sobre aquellas personas que se valen de diferentes sistemas para tratar de contradecir o de minimizar los fenómenos mediúnicos. Y hoy vamos a estudiar eso, pero vamos a estudiar uno en particular, uno que Allan Kardec denomina como sistema pesimista, sistema diabólico o incluso sistema demoníaco, lo llama el propio codificador. Para nosotros adentrarnos en este estudio, lo primero que vamos a hacer es lo que el propio codificador hace, y es ¿por qué hay personas que se plantean o tienen la tesis de que solamente el diablo, el demonio, se puede comunicar? De eso básicamente es de lo que vamos a hablar y de lo que nos vamos a concentrar. Y para eso hubo que nosotros podemos hablar respecto a esa creencia de que la mediunidad es producto del demonio, del diablo, una idea que todavía tiene vigencia en muchas religiones y culturas. Sí, eso viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? En la antigüedad, cuando la palabra demonio denotaba daimon, ¿no? En la antigüedad, y significaba espíritu bueno o genio, o espíritu bueno o espíritu malo. Pero en la medida que estas comunicaciones se fueron dando hasta dentro de la misma inicio del cristianismo, surgieron estas divisiones. Y cuando estas comunicaciones se dieron y no les convenía a ciertas creencias, lo más lógico fue que estos dirigentes de estas religiones, de estas sectas, comenzaron a estipular de que estas comunicaciones eran producto de un espíritu malo, del demonio, de Satanás y sin número de otros espíritus que no eran buenos, ¿no? Pero la del demonio o la que se comunicaba el diablo fue tomando fuerza y se fueron tejiendo historias a través de las tradiciones, de las costumbres de los pueblos, de que solo los espíritus inferiores o demonios podían comunicarse, podían dar estas comunicaciones, relegando a un lado la posibilidad de que el bien también pueda interactuar o manifestarse a través de estas manifestaciones. Así es. Vemos entonces que en gran parte este sistema proviene de lo que han construido la mayoría de las religiones, en este caso en particular la Iglesia Católica Apostólica Romana, que dentro de toda su historia ha planteado la tesis de los ángeles y de los demonios. Pero llama la atención que cuando se analizan los fenómenos mediúnicos, se concentran la mayoría de ellos, no todos naturalmente, en que solamente el demonio se puede comunicar. Y aquí pues naturalmente vamos a ver que hay un sistema que en cierta forma no está contradiciendo la existencia de los fenómenos mediúnicos, porque desde el momento, dice Kardec, que se parte de que el demonio se puede comunicar, significa de que las comunicaciones son posibles. Son ciertas. Por lo tanto, este es un sistema que no contradice los fenómenos espíritas o mediúnicos, sino que es un sistema que más bien, por eso lo llama pesimista, porque trata de decir que solo se puede comunicar la figura del mal, la figura digamos, representativa del mal dentro de las religiones. Aquí lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿quiénes son los que se comunican? ¿Quiénes son los espíritus realmente? Tenemos que hablar un poquito sobre eso y entender quiénes son esos espíritus llamados demonios que la Iglesia considera que se comunican. Vemos hoy, por ejemplo, para hacer un preámbulo también al respecto, que cuando hay una comunicación mediúnica siempre se hace apología de que es un demonio o que es el diablo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la doctrina espírita que nos dice al respecto. ¿Quiénes se pueden comunicar? Es la primera pregunta. La pregunta que debemos hacernos, ¿sí? Y es una de las primeras preguntas que nos responden, ¿no? A través de la codificación. Y el mismo Allan Kardec se enfrentó con esta problemática porque él tuvo que hacer un filtrado de todas estas comunicaciones que se estaban dando. Y lo primero que se descubrió era que estos espíritus
porque Allan Kardec se dio cuenta que estos espíritus no eran más que los mismos hombres, las almas de los hombres que habían vivido en la tierra. Es decir, en el mundo espiritual vamos a encontrar la diversidad, la gama moral del ser humano. Entonces, podemos encontrar espíritus muy malos, pero también espíritus muy buenos. Entonces, la doctrina espírita nos deja muy claro, en primera instancia, de que el mundo espiritual es rico en diversidad. ¿En diversidad de qué? De estados morales, de estados evolutivos. Entonces, ¿quiénes se pueden comunicar o quiénes hacen parte de estas comunicaciones? Toda la gama de la escala espírita que Allan Kardec nos explica muy bien. Y hay algún punto importante con relación a este tema del sistema pesimista que toca Allan Kardec en el capítulo 4 del libro Los Medios, es que la existencia del diablo, el demonio, no tiene bases sólidas dentro de la doctrina espírita. Es algo que se desmitifica, se destruye realmente ese símbolo negativo y nos explica Allan Kardec de que lo que le llaman demonio o el diablo no está corporificado en un ser, porque Dios no puede crear un ser eternamente malo. Lo que sí podemos encontrar son espíritus muy inferiores, empecinados en el mal, tercos en la hora de elegir el bien y que se pueden comunicar y se manifiestan como verdaderas entidades que están sumidas en el mal. Pero ya sabemos, gracias a la doctrina espírita, que nadie va a ser eternamente malo. Al contrario, estos espíritus, gracias a la reencarnación, van a tener la posibilidad de ¿qué? De avanzar. Entonces, ¿quiénes se pueden comunicar? Toda la gama moral que podemos encontrar en la escala espírita, ¿no? Espíritus de todo tipo, inferiores, superiores y también puros, ¿no? Pueden comunicarse. Así es. Entonces, con esto queda claro que la diversidad de comunicaciones es muy amplia. ¿Por qué? Porque para eso hay que entender quiénes son realmente los espíritus. Si nosotros no tenemos claro quiénes son los espíritus, quiénes son los que se comunican, pues ahí nos va a quedar difícil comprender eso. Lo acabas de decir tú muy bien. Los espíritus no son más que las almas de aquellos que estuvieron aquí en la tierra, así como nosotros. Desde que se parte de la idea de que somos espíritus inmortales, es lógico que luego de la muerte orgánica vamos a seguir viviendo en nuestra verdadera vida, que es la vida en el mundo espiritual. Y ahí surgen varias preguntas que hace Allan Kardec. Es muy interesante la forma en cómo Allan Kardec llega a, digamos, a desmitificar este sistema contradictorio. Porque Kardec dice, si todos nosotros continuamos viviendo después de la muerte, como creen todas las religiones, y principalmente las judeocristianas, si continuamos viviendo después de la muerte, ¿qué es lo que no nos puede llevar a nosotros a querer comunicarnos con los que se encuentran en este mundo? Y aún más, ¿por qué solamente aquellos espíritus malos o solamente la figura, asumiendo eso como una realidad, entre comillas, solamente el diablo se va a querer comunicar y no, por ejemplo, se va a querer comunicar un ser querido que ya partió? Entonces, es algo muy lógico. Cuando uno analiza este sistema, realmente se cae por su propio peso, porque no obedece mucho a la lógica y no obedece incluso a los imperativos que hay dentro de las leyes divinas. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que precisar? Todos somos espíritus. Cuando desencarnamos y nos encontramos en nuestra verdadera vida, que es en el mundo espiritual, nos podemos comunicar. Y así como en la tierra hay espíritus buenos y malos, en el mundo espiritual también va a ocurrir. Entonces, no estamos diciendo, y no dice Kardec, de que no hayan comunicaciones que sean inferiores. Claro, las hay, evidentemente, como todo, pero no significa que sea la única. Y mucho menos, como acabas de decir tú, Hugo, que se personifique en una sola figura que es el demonio. Entonces, dentro de este estudio también podríamos decir por qué Dios permite esto. Porque cuando uno dice, oye, bueno, ¿y por qué Dios no permite que solamente se comuniquen espíritus sabios para que nosotros progresemos? Y podríamos decir, bueno, yo entiendo de que no es el demonio. Bueno, muchas personas pueden decir, está claro, no es el demonio, pero pueden ser espíritus malos. ¿Por qué Dios permite eso? Así es. Y hay que tener claro algo donde nosotros debemos partir, que son los atributos de Dios. Y uno de los atributos es que Él es justo, bueno, y es todo amor. Nuestro Padre Creador es todo amor. Y con amor rige toda la creación y todo lo que vemos. Y si nosotros nos imaginamos a un Padre que solo permite que sus hijos se comuniquen con los malos, eso sería como injusto. Entonces, Dios realmente nos permite que nos comuniquemos con toda la gama de espíritus que existen en el plano espiritual.
Y si permite que los inferiores o malos se comuniquen, es para probarnos. Es una prueba también a nuestra inteligencia, una prueba a nuestra moralidad, una prueba a nuestro raciocinio, para que podamos distinguir. Pero también permite, como apoyo a nuestro crecimiento moral, que los buenos espíritus nos den mensaje. La doctrina espírita es un compendio de mensajes traídos por los buenos espíritus, organizados por Allan Kardec, ¿no? A través de varios medios, pero los espíritus que transmitieron la mayoría de estas enseñanzas son espíritus superiores. Pero Allan Kardec se valió también de espíritus de un nivel medio o de nivel inferior para mostrarnos cómo es ese progreso, cómo es nuestra realidad después de la estancia aquí en el planeta Tierra. Entonces nosotros tenemos que aprovechar este instante aquí en la Tierra, aprovechar estas comunicaciones que podamos presentar dentro de los centros espíritas para entender la bondad de Dios, que nos permite ver la realidad y no ceñirnos solamente a un lado negativo o también a un lado positivo, porque podemos caer en el error de creer que el mal no existe. No le prestamos atención a lo negativo. Hay que prestar atención tanto a lo negativo como a lo positivo. A lo negativo para no caer y a lo positivo para crecer, para avanzar. Y es por eso que Dios nos permite todas estas manifestaciones, ¿no? No solo de tipo negativo o de un tipo inferior, sino también superior. Así es. Entonces, está claro que el problema del sistema demoníaco es que parte de la idea de que solo se puede comunicar un espíritu y que ese espíritu es la personificación del mal, el diablo y el demonio. Que Allan Kardec en otras partes de la codificación deja muy claro que no tiene un sustento muy lógico. Pero es claro dentro del estudio que sí se pueden presentar comunicaciones con espíritus inferiores. Pero así como se presentan comunicaciones con espíritus inferiores, también se presentan comunicaciones con espíritus buenos, porque todo en la naturaleza, en el universo, canta para el equilibrio. Y lo acabas de decir tú muy bien, lo dice Kardec. Cuando Dios permite que espíritus inferiores se comuniquen es para ponernos a pruebas, para que nosotros también veamos lo que está mal y que en el mundo espiritual también existe el mal. Pero nos coloca la contraparte, que es la balanza, y nos dice, mira, también hay espíritus superiores, instructores que nos vienen a decir a nosotros que hay que aprender a amar, que hay que poner en práctica la caridad, que hay que avanzar moralmente. Y lo vemos reflejado en todas estas obras. Todas estas obras son producto de comunicaciones de espíritus superiores en su gran parte, además del trabajo que hizo Allan Kardec. Entonces, esa es la razón por la cual Dios permite que se den esas manifestaciones. Entonces, para ya concluir, digamos que hay una pregunta que muchas personas se hacen y que Allan Kardec desarrolla. Cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús y nos vamos a los evangelios, vemos que muchos apartes, en las traducciones por lo menos que hay, Jesús habla de que expulsó demonios, de que expulsó a Legión, haciendo referencia a ciertos espíritus que eran inferiores, pero que algunos asocian al demonio y al diablo. La pregunta es, ¿podemos encontrar en el Evangelio otro tipo de comunicaciones que nos permitan a nosotros decir, oye, mira, Jesús se comunicó también con espíritus buenos, que no era necesariamente malo? ¿Hay apartes de eso en el Evangelio? Realmente sí. Y lo importante es que entendamos de que la condición humana del planeta Tierra, que es un mundo de prueba y expiación, es más natural que espíritus de condición inferior se comuniquen por el estado en que nos encontramos que de nivel superior. Entonces, desde la época de Jesús, el planeta estaba en un proceso de bastante atraso moral e intelectual. Y lo que pululaba o lo que se mostraba era la condición de espíritus inferiores, ¿no? Y había muchos problemas de obsesión. Y Jesús vino a ayudar a esos que sufren. Por eso Jesús, la mayoría de sus casos son casos con espíritus inferiores, que le llamaban demonios en esa época, ¿no? Pero ya sabemos, gracias al conocimiento espírita, de que eran espíritus inferiores. Y como Jesús se enfrentaba al sufrimiento humano, buscaba sanar tanto al que está viviendo la obsesión como al espíritu realmente que producía estos procesos obsesivos. Pero en el momento de la transfiguración que narra el Evangelio, encontramos que Jesús habla con dos personajes que ya habían vivido en el pueblo hebreo, que eran Moisés y Elías. O sea, nos está mostrando ahí Jesús que la comunicación mediúnica puede ocurrir a un nivel que elevado, trascendental. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver en ese fenómeno no solo la parte negativa, sino la parte sublime, que nos va a ayudar a despertar nuestra espiritualidad. Y que nos la muestra el propio Maestro. El mismo Maestro Jesús.
con sus enseñanzas. Y las enseñanzas del Maestro Jesús tienen valor desde el momento que Él demuestra la inmortalidad del alma y de que la vida continúa. No solo con este fenómeno de la transfiguración, sino también a través de la resurrección, que no es más que una materialización de Él cuando su cuerpo periespiritual, este cuerpo intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico, se hace tangible a sus apóstoles y a todos los que se les presentó, mostrando de que los fenómenos mediúnicos tienen bases en las leyes divinas, en los códigos divinos establecidos por Dios. Así es, entonces, estudiando la vida de Jesús, estudiando el Evangelio, queda claro que las comunicaciones son diversas. Es el propio Maestro Jesús y son los propios evangelios los que nos demuestran a nosotros que las comunicaciones son de índole diversa. Invitamos a todos ustedes que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube a que profundicen este estudio en el libro de los medios. Como lo dijimos en el principio, se encuentra en la primera parte, Nociones Preliminares, capítulo 4, Sistemas, donde Allan Kardec no solo desarrolla este sistema, estamos estudiando uno solo, el famoso sistema pesimista, diabólico, demoníaco, sino que estudia muchos otros, el de la locura y otros tantos, profundizando al respecto y que ustedes deben estudiar en sus hogares. Muchísimas gracias, Hugo, por habernos acompañado en la tarde de hoy. A ustedes por seguirnos en nuestro programa Luces para el Alma y nos vemos en una próxima ocasión. Un feliz fin de semana para todos. Hasta luego. Gracias.